¿Qué tal, mi estimada gente? Espero encontrarles muy bien en esta ocasión, que quiero platicarles un poco sobre la situación que se está viviendo en México. Para quienes no lo sepan, muy brevemente les pongo en contexto. Hay una situación muy difícil por la que se está atravesando en América, sobre todo en cuanto a México, Estados Unidos y Canadá, porque Estados Unidos, que es un imperio, digamos, en caída, está como queriendo llevar agua a su molino, mediante las tretas, mediante las acciones que considera necesarias, y entre ellas ahorita pues hay un enfrentamiento arancelario. Para quienes no sepan qué son los aranceles, pues técnicamente son un impuesto que se le pone a los artículos de un país para que entrando a Estados Unidos cuesten más caro. Entonces eso desde luego tiene muchísimas eh, efectos negativos para las economías, no tan solo para el país que decide ejecutar estos aranceles, sino desde luego aquellos países a los que van dirigidos. Pero desde luego aquí no vamos a platicar sobre estos detalles porque este canal trata de interpretar símbolos y ahí es donde quiero llegar. Miren, en vez de que la presidenta de México tomara una decisión, digamos, rápida y como que sobre la marcha, a mí me pareció un movimiento brillante que convocara a los mexicanos al Zócalo el domingo. ¿Por qué me parece esto algo brillante? Porque es un símbolo y no dejemos de interpretar siempre estas formas como el fondo. ¿Sí? La forma es el fondo y en este caso esto es una muestra de convocatoria al pueblo, es decir, esta acción que ha tomado ella es una muestra de que está al servicio de una mayoría, al servicio de los mexicanos. Porque si alguien dijera, bueno, la decisión cual sea que haya tomado o que quisiera tomar, podría tomarla ya en sus oficinas con la gente que le sabe de estas cosas o quien más se ve inmerso en estos asuntos, desde luego que sí, pero no olvidemos que en el caso del gobierno mexicano ahora está en una fase de unión con el pueblo, o sea, de unión con la mayoría, con la gente. Entonces, me parece un símbolo brillante que el domingo haya esta convocatoria para decidir cuál va a ser el proceder de México y de los mexicanos, porque pues a final de cuentas es un asunto que nos involucra a todos. Por otra parte, el día de mañana va a haber una llamada con el presidente gringo y pues según los términos en los que se quede mañana, tal vez esta reunión para el domingo o esta convocatoria podría salir más o menos cambiada, es decir, si los aranceles van sobre todo y sin retroceso, el enfrentamiento, o mejor dicho, el discurso del domingo de la presidenta va a ser desde luego, va a tener una repercusión mayor. Si mañana desde luego hay ciertos acuerdos, probablemente pues digamos, el enfrentamiento se disminuya y el domingo simplemente se trate de una asamblea, digamos, más informativa, que sería lo mejor. De hecho, es muy interesante también aquí plantear el hecho de que ella está teniendo 85% de aprobación popular. Me parece que es un dato histórico. No ha habido otro presidente en la historia reciente que haya tenido esta aprobación, incluido el grandísimo presidente López Obrador, que desde luego vino a romper esquemas. Es decir, aquí dejémonos a un lado cuestiones ideológicas y partidistas y lo que ustedes quieran. Simplemente vamos a ver como quienes han partido la historia. Entonces el presidente anterior vino a partir la historia de cierto modo y ahora ella viene a partirla partiendo por el hecho, valga la expresión, de que es la primera presidenta mujer en el país. De hecho, por ahí hice un video hace algunos meses, justamente en el momento, por si le quieren ir a echar un ojo. 85% de aprobación. Esto también desde luego muestra
que sus decisiones van a ser acatadas por una gran mayoría, y no tan solo en personas a quienes directamente involucra este asunto, o sea, empresarios, inversores, perdón, inversionistas y comerciantes e importadores, todo esto no, sino el mexicano de a pie, que de alguna manera tiene también una pequeña parte en esta situación monetaria, también nos vamos a ver todos involucrados de alguna manera. Y fíjense que aquí nada más también quería meter unas ciertas reflexiones porque vamos a hacerlo en otros videos como que con más amplitud, pero nada más quería yo meter la reflexión que hace un maestro, que de hecho se apellida Maestro, se los recomiendo mucho, se llama Jesús G. Maestro. Él tiene un canal donde habla, pues, sobre todo de literatura, pero algo que me pareció muy importante y que viene muy ad hoc en estos tiempos es que los ricos no tienen ideología, tienen dinero. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que tenemos que tener suficiente madurez como para darnos cuenta que estas divisiones de izquierda, derecha, de rojos y azules, de progresistas y no progresistas, de wokes y conservadores, todos los motes que ustedes les quieran poner, no son más que otra herramienta para dividir a las personas. Porque vuelvo al punto, los ricos, los que tienen el poder, ¿ustedes creen que tienen este tipo de discusiones como si la izquierda, si la derecha, si los comunistas, si los socialistas? Desde luego que no. O sea, eso es un sistema donde lo que importa es el crecimiento, lo que importa es la gestión de recursos y todo. Les da lo mismo el que la gente vaya de este o de este otro lado. O sea, la vida es una y la dignidad es una y el crecimiento es uno y no importa si estás de este o de aquel lado. O sea, al final de cuentas, como humanos estamos aspirando a lo mismo, al crecimiento, a la amplitud, al bienestar, a la salud, a la dignidad. Entonces, me parece muy interesante esa reflexión, que nosotros como ciudadanos de a pie nos demos cuenta bien, como ya lo hemos dicho en muchos videos, a qué le estamos dando atención. Porque este tipo de discursos como progresista, conservador, de izquierda, derecha, o sea, toda esa sarta, digamos, de clasificaciones, lo único que hacen es hacerle el juego a quienes tienen el poder, a quienes nos guían como rebaños y nos meten en grupos como si fueran equipos de fútbol. Muy interesante que lo planteemos. Y de hecho, este mismo profesor, dentro de su argumentación, eh, todavía como matiza esto que acabamos de decir, que los ricos no tienen ideología, tienen dinero, lo matiza diciendo que la ideología es la emoción de los pobres. Muy claramente explícito, aquí no hay para dónde hacerse. Es decir, nosotros los ciudadanos de a pie somos muy propensos a caer en ese tipo de dialécticas y en ese aparente enfrentamiento de intereses, cuando realmente los millonarios y los del poder y los más ricos del mundo y los que mueven los hilos van a ser siempre los mismos. Por ejemplo, creo que no lo cité o no lo mencioné en su momento, pero el año pasado, cuando estaba este proceso electoral en Estados Unidos, clara cuenta, bueno, es decir, creo que por ahí lo mencioné, y si no lo hice, nunca es tarde para hacerlo, de darnos cuenta cómo, independientemente quién ganara las elecciones en esa situación, en esa elección, los hilos del poder son los mismos. O sea, unos se benefician un poquito más, otros un poquito menos, pero el ciudadano de a pie es el único que está metido en así situaciones de ideología. Como que cree que está eligiendo, o sea, como que cree que su voto va a determinar algo diferente como para el futuro de su país, ¿no? O sea, como que, uy, este voto es importantísimo porque no sé a quién se lo voy a dar, es un quebradero de cabeza, por favor. O sea, votes por un lado, votes por el otro, el sistema va a seguir siendo el mismo, el capital va a seguir perpetuándose, el Estado va a estar subyugado a los intereses del mercado.
O sea, vaya, hay que ser muy ingenuo para creer que de mi voto va a depender cómo se desarrolla la situación política. Pues claro que no, ¿saben? Y esto no es un llamado a la desobediencia civil, a la apatía democrática, no, pero sí es un llamado al juicio crítico. Y lo digo, por ejemplo, ahora también porque como hace unos días, hace una semana, un poco más, hubo un asunto de un apagón en Chile. Y yo hice un video y lo comenté y algunas personas comentaban justamente como, como queriendo entrar en ese plan igualito, como de izquierdas y derechas, ¿no? Y vuelvo al punto, en este país, o sea, en México o en Chile o en Venezuela o en Cuba o donde ustedes quieran, el asunto va más allá de cuestiones partidistas. No se trata nada más de quién está en la silla presidencial. O sea, se trata de ver el organigrama en mayor profundidad. Porque de lo contrario nos van a seguir tratando como niños, como que esto hay que hacer, órale, váyase para allá, esto hay que hacer. Y ante esa falta de cuestionamiento, somos mucho más vulnerables. Entonces, bueno, yo nada más quería hacer este breve mensaje porque me parece muy interesante esta simbología del Zócalo, de la reunión del pueblo con la presidencia y luego además el Zócalo como centro, digamos, neurálgico de México, ¿no? O sea, el sitio donde se han llevado a cabo momentos claves en la historia del país, ¿no? Tenemos ahí las marchas, el desafuero, vaya, un montón de momentos donde ese espacio ha sido como el punto clave, el punto espacialmente hablando clave. Entonces, muy bonito símbolo me parece. Vamos a ver cómo se van desarrollando estas cosas. Vamos a ir platicándolas por aquí si a ustedes les interesa. Y nada, sin más por el momento, abrazo fuerte, que estén muy bien, disfruten mucho, ya saben, lean un buen libro, vean una buena película, escuchen buena música. Les mando abrazo fuerte, que estén bien. Aquí nos estamos encontrando pronto. Venga.